Les decíamos que íbamos a estar hablando con una mujer que es sobreviviente, que está acá en Santa Fe, según me contaba recién, por segunda vez, y viene en el marco de los actos, las actividades por los 75 años del levantamiento del gueto de Varsovia. Ella va a estar dando mañana una charla, pero además a las 10 va a haber un homenaje en el cementerio municipal y va a haber una actividad también en la Plaza de la Liberación Italiana, también aquí, que está ubicado enfrente del Estadio del Club Unión. Vera, gracias por venir. Gracias a ustedes por invitarme. ¿La segunda vez que viene? Es la segunda vez, vine hace como 20 años para presentar un libro que escribimos con una amiga de toda la vida que vive todavía, igual que yo, somos nonagenarias ambas las dos. El libro es sobre nuestra pequeña inmigración de los judíos italianos a la Argentina, pequeña y muy sui generis. Porque terminó la guerra y la mayoría volvió a Italia. Ajá. Se fue corto, un periodo corto. Y sui generis también porque fue distinto a la gran masa de italianos que vinieron a la Argentina. Esta no fue ni para buscar, digamos, una vida mejor. Fue una migración debida a las leyes raciales. Y conformada por más o menos 2.000 personas, nada más, en grupos familiares, y una buena parte intelectuales y docentes que pudieron entrar a la Argentina con contratos especiales para las más jóvenes universidades argentinas. Una en especial fue la de Tucumán. ¿Cuántos años tenía Vera cuando llegó a Argentina? Yo llegué a la Argentina en marzo de 1939 y tenía 11 años. 11 años. ¿Y qué recuerda de...? Muchísimo. Recuerdo muchísimo. O sea, las leyes raciales en Italia se recuerdan este año, los 80 años. Y el año que viene, se recuerda nuestra emigración a la Argentina. En esta provincia vino un famoso matemático, pero se fue a Rosario. Y murió y está enterrado. Y cuentan, no sé si es verdad o si es una leyenda, que los estudiantes de matemáticas, de física, las materias duras, van y cuando tienen que dar un examen al cementerio le tiran unas piedritas. Para que los ayude. Bueno, recuerdo mucho de mi infancia. ¿Cómo fue ese paso, esas leyes de exterminio racial? Bueno, fue un exilio. Fue un exilio. Fue una persecución. Una persecución, un exilio. Nosotros nos salvamos muy rápidamente, gracias a mi madre, que convenció a mi papá que no quería, decía, no va a pasar nada en Italia, en la Argentina, en Italia, y en realidad pasó. No logró convencer a su papá, mi abuelo, que se quedó y terminó en Auschwitz. Entonces tengo esa doble historia con dos dictaduras, dos tragedias. Sí, porque la vemos y lo decíamos en nuestros títulos, además es de la línea fundadora de Madres de Plaza de Mayo. Sí. Su hija desapareció en el otro genocidio que le tocó vivir aquí. Claro, ese genocidio, bueno, fue una dictadura cívico-militar y hay varias analogías y también muchas diferencias, pero este hecho demuestra que la historia se repite. Lo decía Primo Levi, que tuve la suerte de conocer, que fue uno de los que más hablaron de toda esa época terrible. Tuve suerte de conocerlo porque en cierto momento todavía estaba la dictadura argentina. Nosotros buscábamos desesperadamente saber algo y salvar a nuestros hijos. Y estuve en Torino, que era la ciudad de Primo, y amigos comunes nos invitaron, lo conocí, después fuimos a tomar un café, hablamos, y él decía siempre, lo que ha pasado una vez puede volver a suceder. Y efectivamente es así. ¿Cómo se hace para sobreponerse? Primero al desarraigo, al saber que por una religión que uno profesa se tiene que ir. Bueno, y después a lo otro, a perder un hijo por la intolerancia a las ideas. Sí, la palabra intolerancia no es la adecuada.
es la falta de respeto, ¿no? Porque tolerar es un término despreciativo. Entonces, y sí, bueno, yo conocí a los 10 años, o sea, cuando se dictaron las leyes raciales, que entre paréntesis, hace pocos meses, estuve en el lugar donde se firmaron, que es una casa real en un lugar de vacaciones, en Toscana, se llama San Rossore. Es el Rossore de la vergüenza, en realidad. ¿Y quién firmó esas leyes? Bueno, por supuesto que fue Mussolini, amigo de Hitler, todo lo que sabemos. Pero la firma la puso el rey de Italia. El rey de Italia, hay una historia firmado, rey de Italia, imperatore de Etiopía. Bueno, fue él. Estuve ahí, bueno, mi historia de una nena de 10 años, yo conocía en el espacio de 3 o 4 días la injusticia y un justo. Uno solo. Fue en pocos días. Primero llega mi maestra a mi casa con riesgo y le dice a mi mamá, esta nena no puede ir más al colegio por ser judía. Yo digo, esto no es justicia, es una gran injusticia. Pocos días después, un director de otra escuela de Milán, mi ciudad donde nací, donde viví hasta esa edad, pensó, dice, no puede ser que un niño no tenga derecho a ir a la escuela. Entonces reservó una parte de ese colegio a los chicos judíos. Ahí estuve muy pocos meses porque pues llegué a la Argentina. Cuando llego a la Argentina, yo no había terminado el colegio primario. Comete un gran error mi padre. ¿Por qué? Entonces, ¿por qué me manda a una escuela italiana? Había 5 escuelas, en ese entonces, 5 escuelas italianas en Buenos Aires. Y bueno, ¿por qué me manda? Bueno, porque piensa, bueno, pasarán unos meses y volvemos. Pero era una escuela que obedecía a las instrucciones y órdenes del régimen fascista. Y es de aquí que éramos 3 chicas judías en el grado, y llega el momento del discurso de Mussolini de la entrada en guerra, y nos llevan a un sótano a escuchar todos en el suelo los chicos. No había televisión en aquel entonces, pero sí había radio. Y escuchamos este discurso. Las 3 nenas nos pusimos a llorar, porque éramos chicas, pero no éramos estúpidas, y entendimos perfectamente lo que estaba sucediendo, y que además de todo lo que estábamos observando, también se iba a morir mucha gente, muchos italianos también. Así que eso fue Después terminé el colegio primario y fui a un liceo argentino. Vera, hace algunos años fueron difundidas unas imágenes donde usted con un cartel va y digamos, increpa de alguna manera a la titular del gobierno alemán. La Merkel. A la Merkel, porque se cuestiona la cantidad de víctimas que hubo. Y bueno, eso es el negacionismo. Es un gran daño que hace al mundo, a la historia del mundo, el negacionismo. Se quiere borrar. Se empieza por las cifras, se borran las historias, se quiere dejar de lado todo. Eso pasa a través de muchos siglos, en muchas páginas de la historia. Ante todo, un paréntesis, cuando nosotros, las Madres de Plaza de Mayo, todos los organismos, tenemos 3 consignas. Generalmente decimos saber la verdad, la justicia fundamental y la memoria. Hay una cuarta, que es nunca más el silencio. Porque el silencio puede ser por miedo, puede ser connivente y puede ser cómplice. Y es más peligroso, en cualquiera de las 3 en cualquiera de las 3 es muy peligroso. Y eso siempre sucedió en la historia. Entonces, esa es una cosa importantísima. Cierro el paréntesis y en realidad, esa vez, ¿qué pasó? Fue una casualidad, pero las casualidades no son esa casualidad. Un día que llovía a cántaros en Buenos Aires y iba a venir la visita de la Merkel.
Y yo era la única, yo formo parte del consejo del Parque de la Memoria. Y bueno, llegó esta mujer grande, imponente, y yo tenía un hermoso cartel que decía, son 30.000. Sí. Y ya me había preparado lo que iba a decir. Entonces le dije, primero me presenté con mis 2 historias, y después le hablé del negacionismo. Le dije, mire, acá, así como se niega que en la Shoah hubo 6 millones de víctimas, acá se dice que no fueron 30.000. Y había un ministro de Cultura, llamado Lo Pérfido, que lo sostenía junto con otros del mismo gobierno, que es el gobierno que tenemos, un gobierno legítimamente elegido, pero que se comporta en muchas cosas poco legítimamente. Entonces le dije eso, y le dije, bueno, en cierto momento los organismos de derechos humanos que nos reunimos, logramos que este señor renunciara. Pero los tiene usted en Berlín, porque lo mandaron a ser el responsable de la cultura argentina en la embajada argentina. Lo tiene usted. Entonces, bueno, primero fue ese el tema. Segundo tema, que ya no era más nunca más el tema del negacionismo, le dije lo del nunca más el silencio. Bueno, ella me escuchó. Ahí estaba toda la televisión, una cantidad de seguridad impresionante. Sí. Después ya no filmaran más. Vamos hacia donde termina, digamos, hay como una especie de muelle chiquito donde arrojamos flores. Es una gran tumba, es el Río de la Plata. Muchos fueron arrojados desde los aviones, incluyendo mi hija. Ese fue su destino. Entonces, bueno, vamos hacia ese lugar. Y ya ahí me di cuenta, yo no sé, yo dije esas cosas sin esperanza de que realmente incorporara algo de todo esto. Yo lo dije porque se lo tenía que decir. Y me di cuenta que estaba un poquito emocionada, conmovida. Un poco conmovida. Porque me dice, ¿usted tiene otros hijos? No, hija aún. Oh, ¿y qué edad tiene usted? Y bueno, pronto cumplo 90. Ah. Después le hablé de Milagros Salas, eso fue afuera. Vuelve a Alemania, el día siguiente en su red, que dice, en la Argentina hay 30.000 desaparecidos y nunca más el silencio. Así que fue, bueno, el día siguiente, página 12, publica, porque fue una casualidad. No fue casualidad y usted logró sembrar, me parece que eso es lo importante. No, pero publicó una notita que decía, la lección de Vera. Y es la lección de Vera, porque hace desde sus 11 años que viene con este mensaje de no al silencio, claro, no a la falta de respeto al otro. Claro, con estas últimas palabras. Eso es fundamental para contraponerse a los racismos, a las persecuciones racistas. Porque cuando yo estoy mucho en las escuelas, acá y en Italia, una cosa importantísima es tener en cuenta que somos todos iguales y todos diferentes. Y que nos debemos respeto, absolutamente. La historia enseña muchas cosas, o debería, pocos aprendemos, pero debería enseñar la historia. Y esta es una enseñanza de la historia, con tantas otras, desde luego. Vera... y bueno, usted me preguntó sobre mis reacciones, cómo fue ese exilio. Y fue según las edades. Yo tenía falleció hace unos años, una hermana mayor. Para ella fue mucho más difícil, porque tenía 17 años. O sea, las amistades, los primeros novios, mucho más duro. Pero nosotros también, un niño también tiene nostalgias, sentimientos de alejamiento, de tener que aprender a vivir en otro ámbito. Pero después de todo, no fue tan complicado para nosotros, ni tampoco para los adultos, porque la Argentina nos abrió los brazos.
generosamente. Todos estos profesores que fueron a enseñar fueron recibidos con gran amor y con grande respeto. Así que dentro de la palabra exilio, que siempre con una compañera de mi hija y otra chica de otro colegio escribimos un libro sobre los chicos, los exiliados, sobre el exilio de los chicos. Es duro siempre. Dante hablaba del exilio. Decía, come duro il sale, lo sale dell'exilio, no? Del pane, scendere il salir per l'altrui scale. Y él tenía mucha experiencia en eso. Sí. Vera, la última, y agradeciendo su tiempo y sus ganas de contar y sus ganas de que esto no se repita. Usted decía, la historia desafortunadamente se repite. ¿Usted cree que aprendimos la lección como comunidad para que esto no se vuelva a repetir o peligrosamente? Bueno, ahí está la función de la memoria, que no es una garantía absoluta, sí una esperanza de que, conociendo lo más a fondo posible y comprendiendo los prolegómenos, qué pasa antes, cómo nacen estas cosas, cómo se forma un genocidio, porque todas estas cosas, con el andar del tiempo, se han estudiado muy en detalle, sabemos lo que pasa. Entonces, conociendo esto y descubriendo que están ahí los síntomas, bueno, algo hay que hacer. No hay que sobre todo no mirar de costado, sobre todo ser solidarios y sin violencia, pacíficamente, pensar en las mejores estrategias, y las hay. Ante todo, y como vine acá hablando en especial porque me invitaron por el levantamiento del gueto de Varsovia, hay una palabra que es la resistencia. Hay distintas formas de resistencia. La de ese grupo de unos 50 jóvenes, todos jóvenes, fue heroica, no se debe absolutamente olvidar, y fue un ejemplo increíble en un mundo donde había ocupaciones, en todos lados hubo un poco de resistencia, pero nunca en un lugar como el gueto de Varsovia. Parece una cosa inaudita, pero pensar lo que fue, ante todo, cómo se unieron los distintos grupos, porque se juntaron muchos grupos, el Bund, los trabajadores, los comunistas, algunos trotskistas, también el Hashomer Azair, que era sionista, la parte de izquierda. Y eso es fundamental, la unión. Y con pocas armas, con una voluntad extrema, se jugaron en esto 2 veces. Porque fue primero una resistencia defensiva y lograron rechazar a los alemanes. Era la Wehrmacht, la SS. Tan es así que Hitler se enojó, estaba furioso. Y bueno, después fue Hitler, que en cierto momento Himmler, que decidió el exterminio por un lado y por la destrucción del gueto. Pero mientras tanto, estos jóvenes, ¿qué hicieron? Se prepararon cavando subterráneos, hacer una lucha clandestina y cambiando de casa. Y finalmente hubo esta gesta impresionante que queda en la historia de la humanidad. También hubo resistencias en los demás países. Yo cuando voy a Italia, acá... antes yo me definía una militante de la memoria, pero como la palabra militante no me gusta, cuando voy a Italia, yo digo, no, yo soy una partigiana de la memoria. Una partisana. Y bueno, es distinto pero el concepto es el mismo. Es el mismo. Pero ellos fueron, fue una gesto heroica, ejemplar, en ese tiempo horrendo, en que además había cosas que a veces uno no quisiera ni siquiera recordarlas, porque había habido previamente un acuerdo entre 2 cancilleres, von Ribbentrop del otro y Molotov del otro, o sea, la Unión Soviética y los alemanes se pusieron de acuerdo en repartirse las partes, uno al occidente y otro al oriente el oriente y el occidente de Polonia. Sí. Esa
parece imposible, pero fue así. Hay tantas historias que deberían ser recordadas. La diferencia entre el ayer, en el pasado y hoy, es que nunca como hoy hubo tanto material de archivo. O sea, quien quiere saber, puede saber. Y además, como voy mucho con los jóvenes, yo digo saber y espíritu crítico. No caer en ningún tipo de fanatismo nunca. Saber cómo pasaron las cosas, cómo se gestaron las cosas y cómo se puede reaccionar, defenderse, defender la democracia, que nos da muchas maneras, por suerte. En la Argentina, particularmente estos años, han sido muy, muy fructíferos en ese sentido. Mejor que otros países de América Latina. Hay una formación y una conciencia ciudadana mucho mejor. Claro que no es fácil, ¿verdad? Costó trabajo. Pero es así. Gracias por venir, Vera. Bueno. Gracias, Bueno. Gracias por su testimonio. Bueno, muy bien. Después de escuchar semejante historia, con semejantes conceptos sobre lo que tiene que ser la memoria y fundamentalmente lo que tiene que ser la resistencia para defender lo que supimos ganar o lo que supieron ganar con mucho esfuerzo, nos vamos a la pausa porque realmente no tenemos más nada para decir.